historia está condenado a repetirla. Es una frase célebre y no solamente sucede en las naciones, también sucede en cada uno de nosotros como individuos. Y conocer la historia no solamente implica saber qué fue lo que sucedió, implica también conocer las causas y conocer los para qué de cada una de las acciones. Esto puede permitirnos no solo evitar repetir la historia, sino poder reescribir el significado de cada uno de los eventos. Y bueno, parte importante de la historia de México es la independencia. Antes de que se diera la lucha de independencia, existían tres fuerzas principales. Uno eran los españoles peninsulares. Otro eran los criollos, hijos de españoles que tenían el defecto de haber nacido en América. Y una tercera fuerza era un grupo de criollos y mestizos. Los españoles peninsulares eran quienes gozaban del poder en el gobierno y del control económico, mientras que el resto de la población permanecía en subyugación. Estos españoles peninsulares consideraban a los criollos inferiores, los asemejaban a los indios de América y los veían incapaces de hacerse cargo de puestos políticos. Esto generaba, junto con una capacidad cada vez más de los criollos de identificarse con el imperio azteca, un odio hacia los españoles peninsulares. Estos criollos, en conjunto con los indígenas que habían sido sometidos por el imperio azteca, fueron quienes fueron gestando la lucha de independencia. Y en relación a las pautas que se vislumbran desde el relato de la historia de la independencia y que aún siguen vigentes en el mexicano, podemos encontrar varios esquemas. Vamos a hablar de 4 de ellos. Uno es el esquema de apego confuso o yo inmaduro, que significa tener un yo no suficientemente desarrollado e integrado. ¿Qué quiere decir esto? Es una dificultad para desarrollar la capacidad de tener mis propias ideas, mis propias opiniones, mis propios gustos, mis propios deseos, fuera de la interacción con alguien más. En el mexicano lo vemos muy presente con esta idea de inferioridad que se tiene y el malinchismo que sigue muy presente. Lo vemos en muchas personas que tienen un alto consumismo tratando de imitar la forma de vida que se presenta en los Estados Unidos, o esta gente que sigue buscando constantemente el sueño americano y haciendo un acercamiento a la cultura de nuestro país en la familia propiamente. Vemos cómo se vive todavía con mucho sobreinvolucramiento. Los miembros de la familia tienen que compartir la forma de ver las cosas, de opinar, los gustos, porque es mal visto que uno de sus miembros opine de forma diferente. El esquema de subyugación. En el tiempo de la independencia de México, la explotación de la fuerza de trabajo, y se ha mantenido hasta nuestros días en la actualidad. Ahora lo vemos en otros recursos y mecanismos como el comercio al menudeo, los energéticos, la industria automotriz, la maquila y la transferencia de la tecnología. La constante en la historia de México de los pueblos latinoamericanos es que bajo la dogma librecambista han habido una cadena de dependencias. Y también podemos ver que asimismo en el núcleo familiar, ¿sí?, la parte de la mujer ante el machismo. El esquema de dependencia e incompetencia en el mexicano. La dependencia, como bien lo dice este esquema, es esa necesidad del ser que se siente desvalido y que necesita agarrarse del otro. Dependiendo de la clase social que tú tuvieras, eran los beneficios y era el acceso a ciertas cosas, por lo que el indígena, el azteca o los criollos y mestizos tenían que reafirmarse por la valía que una jerarquía de mayor nivel les proporcionaba. Desde ahí comenzamos con estas raíces de lo que es el esquema de dependencia. Exclusión social. Este esquema generado por la diferencia entre castas, ya Humboldt lo llegó a decir. México es el país de la desigualdad. ¿Acaso no existe otro lugar donde haya tan espantosa distribución de la fortuna? Actualmente sigue vigente esta diferencia generadora de exclusión social. Tener en mente lo que hemos sido es una condición necesaria no solo para evitar repetir la historia, sino para fundamentar una identidad integrada. Y yo te pregunto a ti, al igual que esa lucha entre castas,
¿Qué sucede a tu interior? Conócete, conoce tu historia, conoce los por qué y los para qué de tus dinámicas internas. Reescribe el significado de tu historia. Esquema México, con motivo de la celebración del aniversario de la independencia de México, te invita a que se geste en ti tu propio movimiento independentista para ganar autonomía y ejecución, identificando y trabajando tus esquemas.